Estamos hablando de lo que es la vida en comunidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hemos sido creados para vivir solitos. El llanero solitario. No, vivir en comunidad. El Señor nos salvó y nos perdonó y nos libró y nos dio nueva vida, pero para estar injertado como una plantita que se injerta, injertados en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, o sea, la familia de Dios, o sea, la iglesia de Jesús, ¿sí? Y vos y yo somos miembros, somos parte de esta iglesia. Dice la Biblia, esta semana estuve medio complicado, no tuve tiempo para preparar, pero vamos a echar mano de la memoria y de la Biblia. A ver, dice Hechos 2:42, todos los que habían creído y los que eran cristianos de la primera época, de la primera iglesia, seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban juntos y se reunían para partir el pan. Y en el versículo 46 dice, los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría. La vida en comunidad es una realidad ayer, hoy y hasta que el Señor nos venga a llevar. Vida en comunidad. Fíjense una cosa interesante. Cuando usted estudia o lee la Biblia, usted va a ver que Dios nos dio unidad. Hay cosas por las que no hay que trabajar porque ya están hechas, ¿no es cierto? Dice en el libro de Efesios, en la carta de Efesios, que tenemos un Señor, un Dios, un Señor, un Espíritu, una fe, un bautismo, todas cosas que nosotros no hicimos nada porque ya están hechas. La unidad ya está hecha porque el Señor la consiguió en la cruz y con la obra que Él hizo. Ahora, la comunión no está hecha, la tenemos que hacer nosotros. Ahí tenés vos y yo nuestro granito de arena, nuestra parte que cultivar. Hace un tiempo yo les había hablado de la iglesia, cuando empezamos este tema, le dije que la iglesia era como a ver si se acuerdan, un laboratorio, muy bien, donde cada uno tenía que aprender cosas. No experimentar, bueno, experimentamos también, y nos vamos haciendo. Hoy vamos a usar otra comparación, la iglesia como un lugar que hay que cultivar, como si fuera, acá hay gente que tiene unas quintas espectaculares y que le gusta, bueno, no está tu papá, pero todo quintero y todo le gusta una linda huerta, un lindo jardín. No conozco la casa de todos, pero mal que mal todos tenemos alguna plantita, alguna cosita. Bueno, nos vamos a meter hoy en la quinta, en el jardín. Y vamos a ver que un jardín, para que tenga buenas plantas, buenas flores, buenos frutos, ¿qué hay que hacer? Cuidarlo, trabajarlo, cultivarlo, sacarle cosas que le hacen mal y ponerle cosas que le hacen bien. Entonces, para trabajar para la comunión en la iglesia, tenemos que cultivar y cada uno es responsable. ¿Me van siguiendo, no? Están conmigo, como dicen los predicadores de la tele. Así que esa es una tarea difícil. Y usted va a decir, pero yo creí que la salvación era una cosa más tranquila, más sencilla. ¿Por qué Dios me pone una responsabilidad tan grande? Y peor, le digo, a veces se hace peor porque cultivar la comunión no es una tarea sencilla por las personas que estamos. Y me voy a permitir decir algo que no es una novedad. Yo soy una persona difícil, soy un hijo único. Los hijos únicos tenemos, ¿no es cierto? No sé quién hijo único hay acá. Levante la mano los hijos únicos.
Nadie, soy yo solo. Los hijos, vos. Somos difíciles, ¿no es cierto? Porque tenemos un montón de cositas ahí, de caprichos y de cosas que nos han inculcado y que de crianza o inculcado que hace que nos cueste compartir y amoldarnos a los demás. Y hay otras personas que no son hijos únicos, pero vienen de familias problemáticas, que tienen candombes, problemas, discusiones, están criados de una forma o de otra, ¿no es cierto? Vienen con costumbres y con problemas de relación. Y entonces la Biblia, acá en este libro, vamos a encontrar, y hoy vamos a tratar de, aunque sea de una manera rápida y superficial, de ver cómo podemos hacer para mejorar nuestras relaciones, todos, tanto en la familia de cada uno secular, como también en la familia de Dios, la familia de la fe. Porque no hay peor cosa que andar mal y figurar que todo está bien, como en la familia, como ahora, dentro del mes que vienen las fiestas, todo bárbaro, nos sentamos juntos, comemos, brindamos, capaz que durante el año nos echamos chispas y ahora figuramos sonriendo, como dice siempre Andrés, simulando, fingiendo que estamos felices, ¿no es cierto? Y a veces en la iglesia es cómico, pero parece que fuera así. Primero, para cultivar la vida en comunidad hace falta sinceridad. Sinceridad. Lo contrario a sinceridad es ser hipócritas, ser mentirosos, decir una cosa y hacer otra, ¿no es cierto? Tenemos que cultivar la sinceridad. La Biblia dice que nosotros tenemos que hablar siempre la verdad, y la verdad en amor, porque cuando nosotros, entre hermanos, en la familia de Dios, no estamos interesados en decir la verdad, vamos a manejarnos en un plano superficial, de no decirnos las cosas, o esquivar los temas problemáticos, o andar fingiendo que estamos felices y que está todo bien. Muchas congregaciones, muchas iglesias, muchos grupos, los GBC que están terminando, los grupos pequeños, y muchos ministerios y muchas familias tienen relaciones superficiales, porque nunca profundizan, nunca son sinceros totalmente. Y cuando hay algún conflicto, en vez de solucionarlo, la gente dice, no vamos a complicar las cosas, dejémoslo para más adelante, las cosas dejemos que sigan su curso, después seguro que se arregla todo solo. Pero la verdad que no es así. De acuerdo a la Biblia, el Señor dijo, ustedes guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura de los fariseos era lo que contaminaba esa actitud de fariseos, una religión externa por fuera, pero en el fondo eran hipócritas, porque tenían un montón de cosas que le pedían a los demás que hagan, pero ellos no las hacían. Pedro dice que en nuestras relaciones, el apóstol Pedro dice, tenemos que dejar de lado la hipocresía. Y todo el Nuevo Testamento está lleno de estos consejos. En Efesios 4:25 dice, no más mentiras, no más falsas impresiones, díganle a su prójimo la verdad. En el cuerpo de Cristo todos estamos conectados entre nosotros. A fin de cuentas, cuando mienten a otros, se están mintiendo a ustedes mismos, porque nos estamos perjudicando porque somos un cuerpo. O sea, mi cuerpo no puede estar en contradicción conmigo mismo, tiene que estar en armonía con las partes de mi cuerpo. ¿Me entienden? Si yo no soy sincero, si soy hipócrita, si no hablo la verdad, si no amo sinceramente y de corazón a los del cuerpo, que son ustedes, mi cuerpo también, me estoy perjudicando a mí mismo. Así que la franqueza es un ingrediente importantísimo para agregarle a este cultivo que nosotros queremos hacer.
Cuando hay un conflicto en el matrimonio, en la familia o en la iglesia, cuando hay amor, cuando hay verdad, cuando hay franqueza, se soluciona. Y entonces se puede pasar a un nivel más profundo de comunión y de intimidad espiritual. Uno de los proverbios que nos había mandado el año pasado, ¿se acuerdan? El estudio de proverbios, los comentarios de Ariel, decía Proverbios 28-23. Al fin de cuentas, dice, se aprecia y se valora más alguien que reprende que alguien que te adula y que te pasa la franela, pero que en el fondo nunca te dice la verdad. Muy bien. Ahora, como decíamos al principio, la franqueza y la sinceridad no es que yo tengo permiso, licencia para decir cualquier cosa y que los demás me lo tienen que aceptar y estoy dejando gente lastimada, herida, triste por causa de lo que yo le digo, porque eso también, y todos tenemos que reprocharnos, ¿no? Porque todos hemos caído alguna vez y hemos dejado lastimaduras y cicatrices en las demás personas. Dice la Biblia, cuando Pablo le aconseja a Timoteo, dice, a los ancianos no seas muy duro, no los reprendas con dureza, sino aconsejalo como si fuera tu padre. A los jóvenes, tratarlos como hermanos. A las ancianas, tratarlas como a madres. Y a las jóvenes, con toda pureza, como hermanas. Tenemos que tener relaciones sanas, lindas, sinceras y amorosas. Amén. Segundo, aprovechemos ahora para cuando la iglesia crezca y seamos miles. Amén. Nos va a costar conocer y relacionar, vamos a tener que tener muchos grupos pequeños. Segundo, para cultivar la vida en comunidad necesitamos ser humildes. El segundo ingrediente, humildad. Humildad quiere decir no dejar que las babosas, los caracoles, ¿cuáles son todas las cosas? Bueno, ¿sabe cuáles son los enemigos número uno de este huerto, de este jardín? La arrogancia, la soberbia, la altivez y el orgullo. Son todos sinónimos, pero que lo podríamos resumir en el orgullo. El orgullo crea murallas, paredes entre los hermanos. La humildad, dijo alguien, construye puentes. Y lo que todos tenemos que hacer, estamos llamados a ser humildes. Humilde significa reconocer quién soy, cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis capacidades y cuáles son mis limitaciones. No creer, como dice Pablo, cada uno que es superior a los demás, sino al contrario, creer que los demás son superiores a uno mismo. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Si alguien tiene Biblia y lo quiere marcar y subrayar, es un versículo precioso. 1 Pedro 5:5 dice, revístanse de humildad mutuamente, en su trato mutuo, revestidos. Todos tenemos que tener ese caparazón, esa vestimenta de humildad. ¿Por qué? Dice, porque Dios se opone a los orgullosos, Dios resiste al orgulloso, pero le da gracia a los que son humildes. Todos queremos tener la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, dice Pablo, no sería lo que yo soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy y tengo lo que tengo. Por la gracia de Dios la necesito para vivir, para tener el perdón de Dios, el favor, la misericordia, para que Dios responda a mis oraciones. Cuando yo soy orgulloso, bloqueo, freno la gracia de Dios para mi vida. Y la Biblia dice que cuando somos orgullosos, directamente nos estamos oponiendo a Dios, le estamos resistiendo. Y esa es una actitud, les diría, peligrosa. Así que la Biblia dice también que ejercitar la humildad de manera práctica
¿Qué sería? Bueno, como les dije recién, reconocer a los demás como superiores a mí mismo. Cuando yo reconozco eso, estoy poniéndome en un lugar inferior y dándole prioridad a mi hermano. Cuando uno cree que uno es mejor o que yo lo podría hacer mejor que el otro y que los demás no son tan calificados o tan hábiles como yo, ahí ya entró el orgullo en mi corazón. Cuando entra el orgullo, después entra la envidia, porque uno dice, ¿y por qué el otro está haciendo todo eso si yo soy mejor? Si hay gente que es mejor. Y el Satanás cayó por eso. Hoy no están ni los, bueno, no los quiero escrachar, hoy no están ni los Roldán ni los Forti. Las dos picadas mejores de pergamino los tenemos acá en nuestra iglesia. No podía decir que es mejor la de los Forti ni la mejor de los Roldán, porque las dos son las mejores pergaminos. Así que usted tiene que ser humilde y no decir, yo hago la mejor picada de pergamino. Amén. Pero al contrario, hay que decir, él hace la mejor picada. Pero ustedes lo tienen que decir, no nosotros. O nosotros si nos dan para probarla, para catarla alguna vez. Así que bueno, me fallaron los hermanos de la ilustración de hoy. Dice Romanos 12:16, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten a los demás como iguales a uno mismo, como asociándose a los humildes. No se crean más inteligentes que los demás. Dice la otra versión, no sean sabios en su propia opinión. Porque a veces uno dice, lo que yo opino, eso es la voz que vale. Y entonces uno tiene que decir, ¿y a quién le ganaste? Que vos tenés ¿no es cierto? Pero a veces nos pasa así, que el orgullo, hay gente que cree que la opinión de ellos es la única que vale. Hermano, asociémonos con el que es humilde. Y no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Vivamos en armonía, entendiendo que somos también personas, no somos infalibles, y somos falibles, reconociendo nuestras debilidades y estando dispuestos a que otros nos corrijan cuando tiene que ser necesario, ¿sí? Entonces, primer ingrediente, dijimos, sinceridad. Segundo ingrediente para cultivar la comunión, humildad. Y el tercero, son 5, tranquilo que ya vamos a terminar. El tercero, cultivar la vida en comunidad requiere amabilidad. Amabilidad. La amabilidad es la cortesía que nos lleva a respetar y aceptar nuestras diferencias. Dijimos cuando empezamos esta serie, cuando empezamos con adoración, dijimos que en esta familia venimos de diferentes extracciones, de diferentes familias, diferentes culturas, de diferentes ciudades, de diferentes iglesias y denominaciones. Y estamos aprendiendo a convivir y aceptarnos y unos con los otros como somos, ¿no es cierto? A veces hay cosas que no nos parecen raras, pero tenemos que aceptarnos, porque es una elección y es algo que yo tengo que tratar de lograr. Dice Romanos 15:2, hagamos todo lo que contribuye al bien con el fin de edificar a nuestro prójimo. Hagamos todo lo que agrade a nuestro prójimo. Y dice Tito 3:2, le dice Pablo a Tito, el pueblo de Dios debe tener gran corazón, un gran corazón y ser amable. Miren qué lindo. En todas las iglesias, esto que le voy a decir ahora es tomado de el pastor Rick Warren. Dice que en todas las iglesias hay personas NGE. NGE. ¿Qué quiere decir NGE? Personas que necesitan gracia extra. NGE. Necesitan gracia extra. ¿Por qué? Porque somos personas difíciles, problemáticas,
que tiene necesidades emocionales, o son inseguros, o tienen caprichos, o tienen manías, o tienen costumbres sociales o personales que no son las nuestras, y nos cuesta. Alguien dijo que son hermanos lija. Bueno, y Rick Warren también dice algo que es interesante. Dice, cuando yo tengo que aprender alguna cosa que Dios me tiene que enseñar, eso, por ejemplo, yo necesito paciencia. No es que yo oro cada día y le digo, Señor, necesito paciencia, dame paciencia en el nombre de Jesús, quiero paciencia. Y un día, por obra y gracia y por milagro de Dios, voy caminando o me levanto y viene la paciencia y Dios responde mi oración. ¿Es así como funciona la cosa? ¿Sabe el 99% de veces cómo nos responde Dios? Yo necesito paciencia. Me pone en situaciones en donde me hace aprender a tener paciencia. Si necesito amor y tolerancia por las personas porque me cuesta, me va a poner al lado de un jefe o de un cuñado. Perdón lo que tienen cuñado, yo no tengo cuñado porque soy hijo único. Esa es la ventaja nuestra, José. Me va a poner a alguien o en la iglesia o en un ministerio para aprender a amarlo y aceptarlo. Y así podríamos poner todos los ejemplos que queramos. Dios nos pone en situaciones especiales para que nosotros aprendamos. Personas que necesitan gracia extra. Y es importante que sepamos, para poder aceptarnos y tener amabilidad y aceptación entre nosotros, ponernos en lugar de la otra persona, saber sus orígenes, de dónde viene, cómo fue su crianza, cuál es el trasfondo, cuál es la niñez que tuvo, la infancia, la adolescencia. Hay gente que sufrió mucho. Por eso le cuesta, no solo a nivel iglesia, sino también le cuesta a nivel familia encajar. Y la iglesia es un lugar donde nos tenemos que ayudar para que esto pueda ser un poquito más llevadero y posible. Dice Romanos 12:10, ámense unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Así que los miembros de una familia, cuando la familia tuya, la familia Pérez, Rodríguez, Bach, lo que sea, nos aceptamos, ¿sabe por qué? No porque seamos inteligentes o talentosos, sino que nos aceptamos porque somos integrantes de esa familia. Pero en esta familia nos tenemos que aceptar porque pertenecemos todos a la familia de Dios. Y porque tenemos, como dije, las cosas que nos dan unidad. Un Señor, un Espíritu, una fe, una palabra. Amén. Muy bien. Así que la tercera, dijimos, cultivar la amabilidad. En cuarto lugar y penúltimo, para cultivar la vida en comunidad necesitamos confidencialidad. Confidencialidad. ¿Saben qué es ser confidencial? ¿Qué es? Escucho. ¿Cómo? Con los barbijos yo, perdón, soy reservado. Muy bien. Alguien dijo algo de secretos. Tenemos que ser confidenciales. ¿Y por qué lo está incluido en este tema? Porque cuando hay una familia tan grande, cuesta ser confidenciales. Hay gente que te va a contar cosas, que te va a contar sus penas, que te va a abrir su corazón, sus necesidades. Los que estamos en consejería o discipulados sabemos, en los grupos, en general, que hay cosas que hay que ser muy reservado y muy discreto. Y la persona se abre precisamente porque dice, en una iglesia me van a prestar el oído, me van a comprender, y es importantísimo que tengamos esta actitud de confidencialidad. Ahora, una de las cosas que también aprendimos en Proverbios, que una de las cosas que Dios aborrece y odia es el chisme. Porque el chisme lleva a la división entre los hermanos.
y división entre las iglesias. Dice, por ejemplo, Proverbios 16, 28. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide, separa a los buenos amigos. Cuando Ariel tomó este versículo el año pasado, dijo, ojo con los motivos de oración. ¿Se acuerdan? A veces uno dice, che, mira, vos no le contés nada a nadie, pero estemos orando porque hay tal o cual problema con fulano o la familia de Mengano. Esos pedidos de oración, esos chismes disfrazados de pedidos de oración, son tremendos. Y no nos damos cuenta, y hay una línea muy delgadita entre lo que es un pedido de oración y en lo que es un chisme. Y hay que pedirle al Señor sabiduría y discernimiento. Si es algo que no se puede contar, de última, decir, estemos orando por la familia fulano de tal. Y alguien te va a decir, che, pero ¿qué le pasa a la familia fulano de tal? ¿No es cierto? No lo puedo contar. Y así te torturen o te tuerzan el brazo, vos no se lo vas a decir. Y si crees que no tenés fuerza de voluntad, no se lo digas. No se lo digas. Pedidos de oración disfrazados de otras cosas. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, es muy duro, Pablo era terrible, que a los que producen división dentro de las iglesias, uno lo tenía que dejar de lado y hacerlo a un lado. Y es la única vez que se nos dice que hay alguien que tiene que ser separado de la comunión de los hermanos, a los que dividen. Tremendo. Yo, la verdad que le ruego al Señor que no pase esto en la congregación donde uno está, porque sería una actitud tremenda. Pero, ¿qué quiere decir? Que no hay que juntarse, no hay que asociarse, no hay que prestarle el oído a aquel que te viene a traer chismes. Si hay alguien que te viene a traer chismes, cuentos, llevar y traer comentarios, decirle, bueno, mira, vos me traes un comentario, supongamos, de Jonathan, bueno, de cómo toca o su vida o lo afuera o lo que sea, bueno, yo te acompaño y vamos y hablamos con Jonathan. Ah, no, pero no le digas que yo te dije. O no, yo tanto no me da la valentía para... Bueno, entonces no me lo digas. Orá y solucionar vos el problema que tenés con él. Pero yo no voy a prestar mi oído a los cuentos y a los chismes, porque estoy bajo la condenación de Dios. ¿Está claro? En la familia también, Y por último, llegamos al final. Para cultivar la vida en comunidad se necesita contacto frecuente. Contacto frecuente. ¿Qué es esto? No vernos cada muerte de obispo, vernos a las perdidas, o cuando a mí me parece, porque a veces que uno dice, me voy a reunir cuando a mí me parezca, o cuando tenga tiempo, o cuando salga el sol, o cuando... Bueno, no va a tener nunca la situación ideal perfecta. Tenemos que tener contacto frecuente y regular para que podamos construir y edificar una relación genuina y sana. Dice la Biblia en Hebreos 10:25, lo estamos leyendo casi todos los domingos, pero es un versículo central. Grábelo y subráyelo en la Biblia. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hace 2000 años y algunos tenían por costumbre no congregarse, sino animándonos unos a otros y haciéndolo tanto más cuando se va acercando el día que viene el Señor. Así que tiene que ser un hábito. Ayer tuvimos reunión de matrimonios, 13, 14 matrimonios, hermoso. Pudimos compartir, pudimos charlar, pudimos comer juntos. Antes decíamos tomar mate, bueno, se toma mate juntos, pero eso es importante porque los grupos caseros, los GBC cada uno tuvimos reuniones y pudimos juntarnos y hablar y contar nuestras cosas y desarrollar y fortalecer lazos entre nosotros. Esta reunión del domingo no es suficiente. ¿Quién habla ahora?
durante media hora. ¿Quién está hablando? Uno solo. ¿Nos conocemos eso? No. Es muy poco lo que frecuentamos. Pero es importante por eso buscar otros momentos para compartir nuestras vivencias. Así que dice el versículo, el Hechos 2:46 que leímos al principio, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Así que a veces no vamos a tener ganas, a veces vamos a sentirnos que no estamos con el ánimo pum para arriba, ni ganas de cantar, pero sí tenemos que saber que quizás como hoy, a lo mejor viniste cansado, con hambre, con ganas de ver qué pasó, ahora vamos a ver la tele, con ganas de que termine todo rápido, o tuviste una semana difícil, o venís con luchas personales, pero reconocí que una reunión tan hermosa como hemos tenido, la alabanza hoy y así, Dios nos levanta el ánimo, Dios fortalece nuestras vidas, el abrazo, el saludo con los hermanos, eso no tiene precio. Que alguien te diga estoy orando por vos, ¿cómo andás? ¿Cómo fue tu semana? Después, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Eso te va a enterar en tu casa, pero que alguien te dé la mano, te diga estoy orando por vos. ¿Cómo va tu familia? Eso es importante. Estrechar lazos de comunión. Hay veces y tenemos que pedir perdón, le voy a decir a los hombres y mujeres de acá de la iglesia, casados, empezando por mí, por mis hijos y todos ustedes. Cuidado con lo que hablamos en la mesa de la iglesia. Cuidado con lo que... No estemos bajo condenación de Dios. Estamos hablando de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo. Cuando en nuestra casa, en la mesa o en cualquier lado, delante de los hijos, hablamos livianamente de los hermanos. Sí, porque es así, porque... Cuidado. O viste fulano, viste mengano. Cuidado, porque esas son actitudes y hechos que destruyen la comunión, que dividen la iglesia, que no hacen a la unidad y que hace que no tengamos la gracia de Dios. Dios dice, resiste a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Vamos a orar. Yo te voy a pedir que nos pongamos de pie, todos, por favor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que en este tiempo de la iglesia podamos seguir cultivando relaciones sanas, podamos seguir teniendo humildad, armonía, sinceridad, dejar de lado el orgullo, la soberbia, la altivez, creernos mejor que los demás. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos visto con envidia a los hermanos, nos hemos creído superiores, cuando en realidad tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Queremos confesar, Señor, que muchas veces hemos tenido chismes, hemos dejado que nuestra boca, nuestra lengua, hable cosas no edificantes de los hermanos. Te pedimos perdón, Señor, porque es tu pueblo, es tu cuerpo, es tu novia, es tu iglesia, es tu esposa. Queremos amar a la iglesia así como vos la amás y estar dispuestos a defenderla y a no dejar que nadie destruya la unidad que tanto le costó al Señor Jesús lograr. Bendecinos, Señor. Gracias por esta preciosa gente que hoy está acá, por esta hermosa concurrencia que tenemos tanta alegría, tanto gozo. Si hay alguien que está sufriendo, si hay alguien que está con bajoneo en su espíritu, te pedimos que
tu espíritu levante y fortalezca, y como decía Paula recién, las promesas tuyas conforten su vida y su corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.